Para el Evangelio hay algo que se introduce al Evangelio discretamente, se mete al Evangelio para enfermar el Evangelio, se puede decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta lo que uno hace o lo que uno está haciendo, sino que eso empieza a carcomer las iglesias y empezamos a caer en eso. La semana pasada, el pastor, ya nos predicó acerca del legalismo. Sí. Yo ya había hecho mi tema acerca también de lo mismo, del legalismo. Sí. Hemos aprendido mucho acerca de lo que Dios ha querido hablar de aparte a nosotros del legalismo. Y el legalismo es una enfermedad que está entrando acerca a las iglesias, ¿sí? Que sinceramente, sin darse uno cuenta, está a las iglesias contaminando con eso. A lo mejor tú puedes decir, no, es que nosotros no estamos en la gracia, no estamos. Pero a veces en las prácticas que llevamos podemos caer en el legalismo sin saberlo y seguirlo practicando sin saberlo. Sí. Y cuando venimos a la palabra y en Mateo en Marcos 1:13, sí, Jesús les está hablando a los religiosos. ¿Sí? ¿Y quiénes son los religiosos? Pues eran los fariseos, ¿cómo se llaman nosotros? Eran los fariseos, Saduceos y escribas. ¿Sí? Porque ellos hacían las cosas conforme a lo que ellos creían, ¿sí? Conforme a lo que no era conforme a la ley de Dios, sino que ellos hacían la ley de Dios conforme a sus propias conveniencias. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo que nos pone Marcos capítulo 7 del 1 al 13. Y dice capítulo 7 del 1 al 13, entonces se juntaron los fariseos y cierto de los escribas que habían venido a Jerusalén. ¿Sí? Y cuando vieron a algunos de los discípulos comer pan con las manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos guardados de la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavaban las manos y no comen. Y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido por guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan sin lavarse las manos? Y respondiéndole él, les dijo, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran enseñando doctrinas de mandamiento de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, en el lavamiento de jarro, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y le decían, bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre y a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre y a su madre, es corbán, quiere decir mi ofrenda, todo aquello que se pudiera ayudarle quedará libre. Y no le dejáis hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición y por decir y por vuestras muchas y por hacéis semejantes a esto. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues que los fariseos, sí, más allá de lo que es la gracia de Dios ellos se guiaban mucho por la ley de Dios, pero la ley de Dios la usaban conforme a lo que ellos, a sus propias conveniencias. ¿Sí? Ellos hacían la ley conforme a lo que ellos sí, como por sus propias conveniencias. Cambiaban la ley para sus propios beneficios. ¿Sí? Dejaban, como decía la palabra, dejaban lo bueno para hacer lo otro. ¿Sí? No seguían conforme a la palabra de Dios, sino hacían lo otro. ¿Sí? Interpretaban la ley a su propia comodidad. ¿Sí? Una de las cosas que el legalismo trae, hermanos, ¿sí? Es que el legalismo, como lo decía el pastor, toda la ley la hace, se puede decir que la disminuyen y tratan de agradar a Dios por sus propios esfuerzos. ¿Sí? Ellos tratan de agradar a Dios
conforme a sus propias esfuerzos, conforme a sus propias cosas que ellos creen, ¿sí? El fariseísmo hace las leyes conforme a lo que ellos piensan, pero se olvidan de algo que es Dios más allá de todo, ¿sí? Que Dios es Dios más allá que de todas las leyes, ¿sí? Dios por su gracia nos ha traído esa salvación. El legalismo daña, sí, el legalismo daña, hermanos. El legalismo trae una condenación a la iglesia. Muchas veces, hermanos, el legalismo trae a la iglesia no un descanso, sino trae más cargas a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que hacemos las cosas nos está condenando cada vez más, ¿sí? El legalismo no te hace traer paz. El legalismo te trae cada vez más condenación, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo se basa sobre las obras del cierto humano, ¿sí? El legalismo a veces te puede traer, no te puede traer descanso, te puede traer más condenación cada vez más, ¿sí? El legalismo hace que te sientas condenado cada vez. A pesar de que Dios te ha perdonado en tus pecados, te hace sentir todavía más culpable de lo que cuando Dios ya te ha perdonado de tus pecados, ¿sí? Te hace recordar cada vez más tu pasado, ¿sí? El legalismo hace que nosotros como cristianos siempre estemos condenados delante de Dios, ¿sí? Una de las cosas que trae el legalismo es que todo lo condena, ¿sí? Todo lo que hagamos lo condena, ¿sí? Todo es pecado, todo es maldad, sino que todo lo que tenemos que hacer es simplemente hacer las cosas conforme a nuestros esfuerzos o a nuestras fuerzas, a nuestras obras, la cual está completamente equivocada. No podemos agradar a Dios por nuestras fuerzas o por nuestros méritos, sino simplemente porque Dios ha sido expuesto en su palabra, que por medio de la fe en Cristo Jesús. El legalismo no descansa en Jesús, no descansa en Dios, quiere descansar por sus propios esfuerzos y méritos. Muchas veces las iglesias han tratado de traer que si no oras, si no lees la palabra, si no haces las cosas conforme a lo que la palabra dice, pero conforme a lo que conforme a lo que uno trata de hacer, con el enfoque equivocado, porque eso te está condenando cada vez más, ¿sí? Es que si no oras, estás en pecado, algo has de estar haciendo. Es que si no lees la palabra, es porque estás en pecado, ¿sí? Sabemos que el que no ora, no lee la palabra, pues son frutos de que no está dando frutos del Espíritu Santo, pero más allá de eso, el legalismo te está condenando cada vez más, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas conforme un enfoque no equivocado, ¿sí? No oras, no lees para no condenarte, o oras o lees la palabra para que tu espíritu se vaya santificando cada vez más. Es la diferencia entre el legalismo y la gracia, ¿sí? Se me fue la palabra, pero sí. Entonces el legalismo trae condenación conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Te puede engañar, sí, te puede engañar sutilmente, ¿sí? El legalismo trae salvación por medio de las obras. Es una de las cosas que el legalismo trae conforme, ¿sí? Porque nosotros tenemos que hacer las cosas para agradar a Dios. Una de las cosas también es ya me acordé, es el ayuno, ¿sí? Hay iglesias que ayunan hasta una semana sin probar bocado, ¿sí? Pero ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Para cambiar el favor de Dios, ¿sí? Es un enfoque equivocado. El legalismo a eso trae, hermanos, un enfoque equivocado de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? El ayunar es hacer para agradar a Dios, simplemente, ¿sí? A estar santificando cada vez más con Dios. El ayunar no es para que nosotros podamos hacer los cambios para que Dios obre conforme a lo que yo quiero, sino es conforme a lo que Dios desea para con nosotros, ¿sí?
el portarse bien en la iglesia, el tratar de ir a todos los servicios, eso es lo que trae el legalismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos ido a las iglesias y el hermano falta y es que el hermano ya se fue al mundo? ¿Sí? El hermano se fue al pecado. ¿Sí? El hermano sabe qué estará haciendo allá, deja el servicio, ¿sí? Pero sin saber que a la vez el hermano no pudo venir por ciertas cosas. El legalismo condena. ¿Sí? Y lo mismo estaba pasando aquí en Marcos, en el capítulo 7, lo que estaban haciendo los fariseos, estaban condenando a los discípulos por unas cosas tan simple y sencilla que era nada más el lavado de manos. ¿Sí? Pero ellos estaban yendo más allá de lo que era eso, olvidando que Jesús era el que estaba ahí en presente de ellos. ¿Sí? Que Jesús era el que era el Salvador, que Jesús era más que una tradición, era Jesús. ¿Sí? El legalismo, sí, deja siempre a los soldados abandonados. ¿A qué me refiero? El legalismo siempre va a dejar a los cristianos que se retiran de las iglesias, los abandonan. ¿Sí? Es que el hermano se fue, ¿sí? Se fue al mundo, es un mundano, como dicen, se fue al pecado. No le hablen si lo ven en la calle, ¿sí? No le hablen porque ya se entregó al pecado. ¿Sí? Si lo ven, denle en la espalda. ¿Sí? Una de las cosas que a veces la iglesia cristiana es lo que ha estado practicando eso. Y desgraciadamente se practica mucho en la iglesia cristiana. ¿Sí? Dejar a los soldados tirados. ¿Sí? Y igual nosotros no debemos hacer eso, hermanos, porque estamos bajo la gracia de Dios. Son los enfoques equivocados que trae el legalismo, la condenación hacia los creyentes. ¿Sí? Nosotros como cristianos debemos siempre ir por el hermano perdido. ¿Sí? Si el hermano no vino, si tardó una semana en un mes en no venir, pues hay que ir a buscarlo. ¿Sí? Quieren saber qué está pasando el hermano. A lo mejor necesita ayuda, necesita un ánimo. ¿Sí? Cayó en desánimo, hay que ir a animarlo. ¿Sí? Tiene algunos problemas, hay que ir a apoyarlo con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, así por el hermano. Pero nunca condenar al hermano como el legalismo lo hace. Y es una de las cosas que se está practicando ahorita en las iglesias. ¿Sí? El legalismo está condenando a las iglesias, a las hermanas. ¿Sí? Ya sea por obras, ya sea por hacer las cosas yo bien para agradar a Dios. Es un enfoque equivocado lo que trae ese legalismo. Y es una epidemia que está entrando en cada iglesia. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo. Claro, dice en Mateo, una de las cosas que dice Jesús, que les dice a los fariseos, 23, del 13 al 28. ¿Capítulo qué, perdón? Capítulo 23. Versículo. El legalismo, hermanos, es una arma, sí, que puede ser que hasta la misma palabra te la prediquen a ti. ¿Sí? ¿Cómo voy? Que te hagan sentir condenado por medio de la palabra de Dios. ¿Sí? A que a lo mejor la palabra está diciendo tal cosa, pero te la aplican a ti directamente. Eso es lo que trae el legalismo. ¿Sí? Vamos a ir a capítulo 13, versículo. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de la velocidad del legalismo? 23, ¿verdad? Aquí está el 13. 23. El que tenga lo puede leer. Amén. Yo lo tengo escrito en otra traducción. Es lo mismo, pero otra traducción Sí. dice: pobre de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que entran, a los que tratan de hacerlo. Hasta el 28, hermano. Muy bien, dice: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes viajan por tierra y mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más
merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. Pobres de ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por templo, no está obligado a mantener su juramento. Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento, pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda que hay en el altar o el altar que hace que la ofrenda quede consagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo el que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurado por él y por todo lo que hay dentro. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís y del comino. Pero si olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios, eso es lo que deberían de hacer sin dejar de hacer lo otro. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca el mosquito de su bebida y luego se traga un camello. Dice, pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes son como los como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, pero por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro, para que quede limpio por dentro y por fuera. Pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes son como los sepulcros pintados de blancos. Se ven muy bonitas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos de muertos y de la clase de suciedad. Lo mismo pasa con ustedes. Parecen buenos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Así aparece en mi... Amén. Todo esto, hermano, sí. Es que mira, el legalismo, sí. Yo he visto varias iglesias y a veces el pastor, sí, o a veces cuando entra el legalismo a la iglesia, sí, ha tocado ver que a veces el pastor lleva una vida delante de la iglesia de una forma, sí, y a veces y atrás lleva otra tipo de forma. A veces pide a la iglesia cosas que la iglesia no puede llevar, sí. Pide requisitos exageradamente altos que él tampoco puede cumplir, sí. Puede llevarte a hacer cosas tan exageradas que el mismo pastor no las hace, ni su propia familia las hace, sí. Esto es lo que estaba pasando con los fariseos y con los escribas. Hacían las cosas conforme a los que ellos creían y conforme a lo que hacían conforme a lo que era la ley, pero exageradamente, olvidando que lo que Dios había hecho era todo provenía por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio del corazón, ¿sí? A veces la iglesia te puede prohibir muchas cosas, ¿sí? Te puede prohibir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a una iglesia nos prohibían tener Face, nos prohibían ver a otros predicadores. ¿Por qué? Porque según eso nos iban a impartir otras doctrinas. ¿Qué hace el fariseísmo, el legalismo? ¿Sí? ¿Qué hace? Que te encierra en un mismo mundo donde tú nomás vives en un círculo donde no puedes salir, no puedes voltear para ningún lado, porque lo demás todo es pecado, ¿sí? Todo es mundano, como dicen ellos, ¿sí? Pero cuando venimos a la palabra de Dios, ¿sí? Y entendemos todas las cosas, ¿sí?
todo lo que está bajo el legalismo, todo es pecado, todo está condenado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está guiándose conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el legalismo es conforme son las leyes, la salvación de Jesucristo, más las obras que uno puede hacer. ¿Sí? Uno tiene que portarse bien, hacer las cosas bien, para que nosotros podamos hacerse aceptos delante de Dios. ¿Sí? Dejando las cosas que Jesucristo mandó a decir conforme a su palabra. ¿Sí? El legalismo te condena completamente. Para que uno sea salvo, ¿sí? Necesita cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Aquí Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿qué les está diciendo? Todo lo que ellos hacían y ellos no lo cumplían. ¿Sí? A la gente, a todo el pueblo les hacían creer lo que ellos hacían, pero no lo hacían. ¿Sí? Ellos les ponían ciertos requisitos al pueblo, pero ellos no hacían lo otro. ¿Sí? Vamos a ir Vamos a regresar a Mateo, a Marcos 7, capítulo 13. Dice Marcos 7, 13. Dice en el versículo dice, y dejando de hacer más por su padre o por su madre, perdón, arriba, en el 11, pero vosotros decís, si un hombre dice a su padre o a su madre, es corbán, quiere decir, mi ofrenda, todo aquello que pudiera ayudarle quedará libre, y no dejáis de hacerlo más por su padre o por su madre. ¿Sí? Ahí lo que está refiriendo es que si en la palabra de Dios decía que todo aquel que desobedeciera a su padre y a su madre, pues sería apedreado. Cuando vemos la ley de el antiguo, donde está diciendo Dios está dando las leyes a su pueblo, ¿sí? Todo aquel hijo que desobedeciera o deshonrara a su padre y a su madre, pues sería apedreado. ¿Sí? Pero aquí un ejemplo aquí, los fariseos cambiaban esto. ¿Sí? Aquí decían, no, pues si tú traes una ofrenda, pues, queda perdonado el pecado de tu hijo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban invalidando la ley. ¿Sí? Estaban validando conforme a sus propósitos, conforme a su conveniencia de ellos. ¿Sí? Eso es lo que hace el legalismo. ¿Sí? Una de las cosas que también hace, como decía, una de las cosas que trae el legalismo es que te pone los estándares muy arriba. ¿Sí? Te trae los estándares de que para ganar un ministerio tienes que mover tierra, mar o agua. ¿Sí? Tienes que congregarte todos los días. El pastor te tiene que ver que oras todos los días. El pastor tiene que ver que estás leyendo la palabra todos los días. El pastor tiene que ver que tu vida se está santificando cada vez más. ¿Sí? Pero cuando tú ves la vida del pastor, o cuando ves a sus hijas, ¿sí? Es completamente diferente a lo que está yendo conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? El legalismo siempre te va a traer los estándares muy altos. Pero nosotros como cristianos y como humanos nunca vamos a poder llegar a los estándares tan altos. ¿Sí? Dios nos ha puesto un estándar. Entonces tenemos que ver que nosotros podemos llegar aquí. ¿Sí? Pero nunca podemos llegar a los estándares hasta arriba que Dios nos pone. Porque somos humanos y caemos. ¿Sí? Vamos a fallar, siempre vamos a fallar. Pero yo siempre he dicho que los ministerios nunca van a salvar a nadie. ¿Sí? El legalismo hace que los ministerios sientan que el hermano es el más arriba para todo, más arriba que los demás hermanos. El legalismo hace que los hermanos, los que tienen ministerios, se sientan más que los demás hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
Él ya es más santificado que el hermano, él sabe más que la Biblia que los otros hermanos, él se santifica más que los otros hermanos. ¿Sí? Cuando el legalismo entra a la iglesia, ¿sí? Ves a los que tienen ministerios muy arriba de ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ponen los estándares muy altos. ¿Sí? Ni aún los que están en el ministerio pueden cumplir esos estándares. ¿Sí? El legalismo trae mucha condenación. ¿Sí? Y nadie de los cristianos, nadie en la iglesia puede cumplir semejantes estándares. Porque somos humanos y vamos a caer, hermanos. Vamos a caer en el pecado, vamos a caer. Nadie puede cumplir los estándares. ¿Sí? Pero simplemente, ¿cómo de qué debemos hacer? Santificar nuestras vidas cada vez más conforme a la palabra de Dios. Y Dios nos va a usar conforme a sus méritos y a su misericordia. No conforme a lo que las ideas de la iglesia que son legalistas quieran traer. ¿Sí? La salvación viene por medio de Cristo Jesús, no por medio de las obras o nuestros propios méritos que nosotros queramos hacer. ¿Sí? El legalismo daña a la iglesia, y daña a los hermanos, porque siempre los hermanos van a vivir una misma condenación. ¿Sí? Van a estar viviendo condenación día tras día, nunca van a tener paz, cuando debemos nosotros descansar en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando debemos descansar en Cristo. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro propio gozo, hermanos. El legalismo no te trae gozo, el legalismo trae condenación. ¿Sí? Una de las cosas que también ha entrado a la iglesia es el ascetismo o asceteísmo, algo así. ¿Sí? Vamos a ir a Colosenses 2, del 18 al 19. ¿Quién sabe qué es ascetismo? Es cuando preguntan si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea quién es? ¿Colosenses qué? Colosenses 2, 18 y 19. Ahorita nos decía el pastor, el orar uno por otro no es un ascetismo, no es un ascetismo, porque la misma libro, la misma palabra lo dice, o ellos unos por otros. Pero hay unas formas que a veces los cristianos hemos cambiado las formas de hacer las cosas. ¿Sí? Hay iglesias que han hecho las formas, han cambiado o métodos, como les decía antes, métodos que han cambiado para hacer las cosas más, para que el cristiano o la gente que entra dice, no, sí es cierto, se siente la presencia de Dios. Pero son cosas que a veces las mismas iglesias han cambiado y no se apegan a la cuerda conforme a la palabra de Dios. Y vamos a ir ya están todos en Colosenses 2:18, alguien que lo vea, 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Okay. Aparte del legalismo, hay también otro tipo que es el ascetismo. Sí. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo quiere que el cristiano sienta más cosas de lo que, o sea, cosas más allá de lo que la palabra dice. ¿Sí? Para que el cristiano crea, tiene que sentir cosas diferentes a lo que es. ¿Cuántas veces hemos ido no sé si han ido a unas iglesias, ¿sí?, que recibe el Espíritu Santo y le soplan en la mente o en la cara, en la cara, y aquel hermano empieza a temblar y se cae? ¿Sí? Ese es asceteísmo, ¿sí?
creer hacer cosas que no es conforme a la palabra de Dios, cosas que queremos sentir, cosas que no es conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Hemos visto iglesias que hacen eso, ¿sí? Que hasta se caen, Amén. ¿sí? Cosas antibíblicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos sentir cosas que van a cosas que no vienen en forma, cosas que no vienen aquí en la palabra de Dios, pero nosotros queremos sentir que el Espíritu de Dios mora en nosotros y queremos sentir la vibración y la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, pero nosotros ya tenemos el Espíritu Santo adentro. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros de nosotros. No es necesario que tengamos vibraciones o nos caemos desmayados para sentir eso. ¿Sí? Ese es el ateísmo. ¿Sí? Otra de las enfermedades que entra a las iglesias. ¿Sí? El orar al Espíritu Santo, también otra cosa que está mal. Cuando alguien te dice tienes que orar al Espíritu Santo, está mal. ¿Sí? Porque no se debe orar al Espíritu Santo. Si venimos a la palabra que dice, y todo lo que pedías a mi Padre, pídelo en el nombre de quién? De Jesucristo. De Jesús. No al Espíritu Santo. Sí. No a los ángeles, como dice como ahorita que leímos. ¿Por qué? Porque todo eso está haciendo daño a las iglesias. Todo eso hace daño a las iglesias. El profetizar, otra forma del ateísmo. Es que el hermano tuvo un sueño y se fue, y en el sueño dice que viajó al infierno y que vio al infierno y que miró celdas y que miró a muchos ahí sufriendo, ¿sí? Cuando nadie ha pisado el infierno. Que Dios les habla. ¿Cuántas veces hemos ido a las iglesias y Dios habló, palabra del Señor, y empiezan a decir cosas, ¿sí? Que no van conforme a la palabra de Dios? Milagros, ¿cuántos hemos visto? Yo no digo que no, Dios puede en su misericordia puede hacer milagros, pero ahí va a ser muchas iglesias que hacen cosas para que la gente se convierta, tratando de hacer milagros. Por ejemplo, un ejemplo, toman cosas para ser curadas. La idea que les iba a decir. Una también de las cosas rituales que a lo mejor no se practican mucho en la iglesia cristiana, o pero se practican en la iglesia católica, la ceniza. Es una forma de ascetismo. El no comer carne. Son cosas del ascetismo. Es que si como carne voy a pecar. ¿Sí? Pero es una cosa contradictoria. ¿Sí? Porque cuando los miras, pues dices, viven una vida en pecado pero comen carne y no pecan, pero toda su vida es pecado. ¿Sí? O así como dijo un pastor, viven persinadas y remojadas, pero en vigilia no comen pecado. ¿Por qué? Porque es el ascetismo que se ha metido a las iglesias. ¿Sí? Entonces, hermano, el legalismo y el ascetismo son enfermedades que han entrado a las iglesias y que van avanzando conforme a las iglesias, y van avanzando, invadiendo todas las iglesias. ¿Sí? Hay versículos que a veces el legalismo, el ascetismo te hace sentir cosas diferentes. ¿Sí? Ya me acordé. Una de las cosas que profetizan para curar. ¿Cuántas veces hemos visto a los brasileños? Compra esta cruz, pedazo de madera que viene de la cruz de Cristo para que te seas curado, recibas el milagro. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos visto cosas así? El manto, el pedazo de tela que viene del manto que cubrió Jesús, la espina que
de la cruz, que le pusieron a Cristo, donde pisó Cristo, es un pedazo de tierra donde pisó, estaba la huella de Cristo. Todo eso es ateísmo, ¿sí? Porque nada de eso viene conforme a la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado en qué estamos haciendo. Si no leemos la palabra, no nos involucramos en la palabra de Dios, eso, el legalismo y el ateísmo van a venir a nuestras vidas y nos van a engañar. ¿Sí? Cualquier otro cristiano que crea en estas cosas te va a engañar, ¿sí? Porque nosotros no creemos en eso, que creemos conforme a lo que viene en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad y es verdadera, no conforme a las ideologías o métodos que creen las personas o pastores, ¿no? Gracias a Dios nosotros creemos conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que viene en la palabra de Dios, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la única que tiene el poder para cambiar a la gente, no por métodos, ni por medio de legalismo, ni por medio de ateísmo, sino es conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros, hermanos, como cristianos debemos de tener mucho cuidado de qué es lo que estamos creyendo y qué es lo que estamos haciendo conforme en los servicios y en todo lo que estamos haciendo. Entonces, la palabra de Dios es firme y es veraz. No necesitamos más. Estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que debe traer gozo a nuestras vidas, ¿sí? No necesitamos estar bajo un legalismo, ¿no? Porque la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? La palabra de Dios es libertad, ¿sí? De ella dice que Cristo nos libra y nos quita toda maldición, ¿sí? Todo va conforme a la palabra de Dios. El legalismo te condena, la palabra de Dios te da esperanza, te da salvación, ¿sí? El ascetismo te hace creer otras cosas, ¿sí? Te hace creer que tienes que sentir ciertas cosas. La palabra de Dios te dice que es Cristo Jesús y por medio de la fe, como decía la alabanza, es por fe, es por fe y no por ver. Entonces, hermanos, ya en conclusión, el legalismo y el misticismo son cosas que están dañando a la iglesia, son cosas que están haciendo que traiga más condenación hacia las personas, hacia el cristiano. El legalismo es disminuir, hacer en menos la ley de Dios, pero levantar mi ley, lo que yo creo, conforme a mis obras, mis hechos, mi forma de hacer las cosas. El ascetismo es que te hace sentir que Dios está contigo por medio de hacer las cosas, por medio de milagros, por medio de moverte a hacer ciertas de cosas, ¿sí? Y si podemos decir que eso pues, se puede mover como brujería. ¿Amén? Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque nosotros tenemos en la doctrina, ¿sí? Tenemos doctrinas que nos han enseñado que la palabra es veraz y es efectiva y que no necesitamos de un legalismo, ¿sí? Sino que Dios da conforme a lo que Él quiere. Yo siempre he dicho que el ministerio nunca te va a salvar, ¿sí? El ministerio no salva, ¿sí? Anhelemos siempre estar enfrente de la presencia de Dios, siempre, hermanos. No por medio de un legalismo, no por medio de algo, sino siempre haciendo conforme a la palabra de Dios, porque como decía, como la palabra de Dios es veraz y la palabra de Dios es la que cambia a cada uno de nosotros. Amén. Pues es todo, hermanos. ¿Sí? Espero que sí.